Usted me dice cuándo. Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios que nuevamente nos tiene en este lugar para así hablar de la palabra del Señor. Sean cada uno de ustedes bendecidos en esta preciosa noche. Que cada uno de aquellos que están a través de Facebook esté bien ahí en su hogar juntamente con su familia. Y así, hermanos, en esta hora pues vamos a comenzar con una lectura para darle así el tiempo a nuestro hermano Eli para que venga con unas alabanzas. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas más. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa tarde por darnos este gran privilegio de estar delante de cada uno de su pueblo, como también de amigos, Padre mío, Señor, para darle gloria, alabanza y gratitud, Padre eterno, por lo que usted ha hecho en nuestra vida, Padre eterno, e invitándoles también a aquellos que no han hecho ese compromiso contigo, Padre amado, Dios, que en estas situaciones, en este tiempo, ellos puedan, Padre eterno, Dios, echar mano, Señor, esa salvación tan grande, en la cual tú, Señor, has mandado a través de tu Hijo para darla al mundo entero, mi Dios. Gracias, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a aquellos que están a través de estos medios oyendo esta palabra, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Exquisita presencia de Dios, exquisita presencia de Dios, exquisita presencia de Dios, exquisita presencia de Dios. Exquisita presencia de Dios. Sobre la tierra
Basta que me toques, Señor. Basta que me toques, Señor. Si la noche oscura está
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Así, hermanos, en esta hora vamos a empezar con el mensaje de esta tarde, esperando que pues sea de su bendición y que podamos nosotros asimilar esta palabra para así aplicarla a nuestra vida. Así, hermanos, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y también vamos a leer Apocalipsis capítulo 22:10. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el Apocalipsis 22:10 dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así, hermanos, en esta hora vemos a través de la palabra que pues ya a nosotros la iglesia nos está hablando de que cosas que estamos viendo estaban ya por pasar, ya que pues lo que se veía alrededor del mundo, en cada país, de que se había pues desviado de lo que pues Dios había encomendado al hombre, pues tantas las cosas que el hombre estaba haciendo, pues que tenía que venir pronto lo que estamos viendo. La iglesia, hermanos, oía que o veía que las cosas se estaban alargando, que el tiempo que estábamos viviendo, pues estaba viviendo, no pasaba nada. Y pues cuando pasaban las cosas, hermano, pues pasaba en China, pasaba en las Filipinas, pasaba pues en España, pasaba en otros países, pero como no veíamos que estaba cerca de nosotros, nunca nos pusimos a pensar que podía pasar cerca de nosotros, o quizás incluso cerca de nuestro hogar, cerca de nuestra familia. Y creo yo que pues Dios siempre hace cosas para que la iglesia despertara, para que la iglesia se pusiera a meditar. Si nosotros vemos lo que dice en Mateo 24:6, porque es necesario que todas estas cosas pasen. O sea que tenía que venir un día para que la iglesia se pusiera a meditar, para que la iglesia despertara de su letargo, lo cual estaba en todos estos tiempos. Vemos que pues a través de lo que, vamos a decir, lo que yo tengo de cristiano, pues no había más que pasado estas situaciones: tornados, huracanes, temblores, quemazones de grandes hectáreas de monte, y pues veíamos que estaban retirados y no poníamos esa atención que pronto podía pasar esto que está pasando cerca de nuestra vida. Si nosotros vemos hoy que estamos viéndolo cerca, vemos cómo se han levantado gente para orar en los países, gentes que pues en los senados, allí donde hacen las leyes, donde se juntan para hacer las leyes, esas leyes que pues el aborto, el casamiento hombre con hombre, mujer con mujer, esas leyes las cuales a Dios son abominables, pero allí mismo donde hacen esas leyes, ahí mismo los mismos senadores han levantado ahora oraciones, han clamado a Dios, se han humillado. Se ve que la gente que antes no creía, ahora cree. El propósito de Dios a veces dejar pasar estas situaciones es para que, primeramente, para que la iglesia se ponga a meditar
que en esta generación, la generación que viera esto iba a ver las grandes cosas. La generación que iba a ver esto que estamos nosotros viendo. La generación esta que nosotros estamos pasando es la generación que hablaba Jesús. La cual vamos a ver cosas grandes que no creíamos que iba a pasar. Estábamos bien campantes, estábamos bien, como dicen, cómodos, pero nunca se pensó que vendría de esta manera, que pasara cerca de nosotros. Pero ¿qué hay, hermanos, de aquellos apóstoles? ¿Qué hay de aquellos profetas? ¿Qué hay de aquellos hermanos que hacían campaña de milagro? ¿Qué hay de aquellas personas que seguían esas multitudes de gente que creían y seguían a estos hombres? ¿Dónde están aquellos hermanos de aquellos que profetizaban o declaraban que el tornado no iba a venir o estas cosas no iban a ir e incluso el coronavirus iba a salir? ¿Dónde están estos apóstoles? ¿Dónde están estos profetas? ¿Dónde están estas gentes que creían, que decían que el 2020 iba a ser de prosperidad, que iba a ser de sanidad, que iba a ser de grandes cosas? ¿Dónde están estas personas que estaban profetizando todo esto? La Biblia nos dice en lo que hemos leído, allá en 24:6 dice, porque es necesario que todas estas cosas pasen. O sea que tenían que pasar, ya que habíamos oído de temblores, habíamos oído de tsunami, habíamos oído de guerra, habíamos oído de tantas, ahora de pestilencia que está cerca de nosotros. ¿Dónde están todas estas personas? Si nosotros vemos, hermanos, de que si la Biblia nos está hablando, nos está diciendo que estas cosas iban a pasar y que iban a pasar pronto, y depende también, hermanos, de cómo el hombre se iba a comportar, a sí mismo iba a venir esta situación. Pero como los hombres creían que ellos eran los dioses y que podían hacer leyes para matar gente, como también, hermanos, que los hombres se hiciera un Sodoma y Gomorra, esto fue que se apuró a venir estas cosas. Hoy es el tiempo, hermanos, de que lo que estamos viendo, lo estamos viendo cerca de nuestra vida, cerca de nuestra familia, cerca de nuestra casa. No es en nuestro país, está en este país donde nosotros estamos. No es en otra ciudad, está en la ciudad que nosotros estamos. No es, hermanos, en otro condado, sino que es el condado que estamos nosotros. Los cristianos que estábamos creyendo que estábamos bien, ahí estábamos pasándola. Ahora es menester que nosotros nos fortalezcamos cada día en esa comunión con Dios. No solamente que nos fortalezcamos en esa comunión con Dios, sino que también aquellos que estaban tibios, aquellos que decían, yo no voy por A o B, yo no quiero ir allí porque A o B, o cualquier cosa, que hasta pues había iglesias para escoger, y hay todavía iglesias para escoger, pues cualquier cosa que no les gustaba, pues se iban a otra. Pero hoy es el día donde estas personas, es el tiempo donde estas personas o estos cristianos que estaban de esa manera se afirmen esa fe con el Señor. Es el tiempo donde ellos tienen que tomar una decisión de tener esa buena relación con Dios. Hoy no es de decir, tengo mucho trabajo, no es de decir, tengo muchas ocupaciones, o no es de decir, estoy esto, estoy el otro, no, sino que ahora que Dios nos ha dado este tiempo para meditar, a nosotros como iglesia debemos de buscar de esa presencia de Dios, debemos de meternos en esa presencia de Dios, de meditar en esa presencia de Dios. La Biblia nos habla y nos dice, en 2 Tesalonicenses, dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él,
Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si nosotros vemos Pablo hablándole y diciéndole, ¿sabe de qué? Respecto a la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, esto sí te digo, que no los vayan a engañar, que no los vayan a mover de lo que ustedes han pensado, lo que han ustedes creído. Pero una cosa sí les digo, que antes de que venga el Señor, el día del Señor, la apostasía va a venir. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es lo que estábamos viendo antes, lo que estábamos viendo en la televisión a veces, porque si nosotros vemos y vemos qué significa apostasía, vemos que dice en el griego antiguo, apostasía se compone de dos palabras, apo, que es fuera de, estasis, colocarse. O sea, apostasía significa renunciarle a la religión o políticamente, y también se puede renunciar de la creencia voluntariamente y conscientemente. Apostasía es alguien que estuvo adentro y después voluntariamente salió de donde él estaba. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a estas personas les pasó lo que dice en Hebreos capítulo 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Que estas personas, estos apóstoles, estos profetas, estas personas que mandaban a los ángeles a cuidar sus riquezas, tuvieron en el buen evangelio o probaron el buen evangelio, el poder del siglo venidero, probaron el Espíritu Santo, pero voluntariamente se desviaron. ¿Qué es lo que dice ahí en el libro de Mateo 24? Que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. Si esto nos está hablando Jesús y ahora nos habla también Pablo, nos habla que no nos dejemos mover de lo que hemos pensado, porque es por eso que la iglesia se encontraba de esta manera, de cuando se les daba la buena palabra, se les daba la buena enseñanza, se les daba la buena interpretación de la palabra, pero muchos de la iglesia que estaban conociendo la buena palabra, la buena doctrina, la buena enseñanza, lo que pasó fue que voluntariamente fueron a buscar a los apóstoles, fueron a buscar a los profetas, fueron a buscar a aquellos que dan órdenes a los ángeles a cuidar, aquellos que pueden supuestamente parar un tornado, parar un tsunami, parar, hermanos, hasta al coronavirus. Pero ¿dónde están todas estas personas? Las cuales si nosotros vemos que estas cosas, dice la Biblia que hemos leído, tenían que venir. Tenían que venir. Mi respeto para los que oran, están ayunando, están orando, que están haciendo ayuno, están haciendo oración. Mis respetos, porque verdaderamente, hermanos, claro que es bueno la oración, es bueno el ayuno en estas situaciones. Pero esto que estamos viendo se veía venir desde mucho más antes. Se les predicaba a la iglesia que estaba pasando las situaciones alrededor del mundo, lo natural, lo sobrenatural y todas las cosas. Pero la iglesia lo que decía, estoy más cómodo en la casa. Necesito más
para estar haciendo mi casa. Necesito pagar mi carro nuevo. Necesito hacerme de otro carro. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Que le han quitado el trabajo y no sabes hasta cuándo se va a trabajar. Hoy, que los que necesitan trabajo van a trabajar, pero con el peligro que me vayan también a contagiar y también a su familia. Es el problema, hermanos, de que desde antes la iglesia sabía que iba a pasar. Pero ¿qué es lo que la actitud de la iglesia? Lo que hacía era, se acomodó y ahora está pasando esta situación sin necesidad. ¿Por qué? Y muchas otras personas que tomaron esa decisión de seguir a estas personas, o porque me estaban otras mejores alternativas en otra iglesia, o quizás no me gustaba que me llamaran la atención por lo que estaba haciendo. O que cualquier cosa, hermanos, que al hombre no le gusta, tiende a cambiar de un lugar a otro. Porque hoy, me va a decir que no, si hay iglesias en cada esquina, o quizás en cada cuadra hay de 3 a 4 iglesias. El que no le gusta una cosa, se va a otra. O quizás hasta hace otro grupecito y se hace otra iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Llamando la atención no solamente, hermanos, aquellos que no creían en el Señor, aquellos que no creían en Dios, aquellos que eran blasfemos, aquellos que eran mentirosos, aquellos que son pecadores, sino que más que todo a la iglesia que la estábamos viendo como juguete, que la estábamos viendo no seriamente ni le damos la importancia. A veces nosotros vemos, hermanos, a través de cada uno de ustedes las cosas que están pasando, cómo están viviendo el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, ahora es en serio de estar viviendo un Evangelio de verdad. No es estar viviendo un Evangelio viviendo solamente pasando las aguas. A nosotros se nos ha llamado a predicar la palabra, el Evangelio de la verdad. Se nos ha llamado a nosotros para predicarle a aquellas personas que son pecadoras, decirle que Jesús es el que puede solamente perdonar sus pecados, el único que murió en la cruz del Calvario y que murió y resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre, el único que dice que es el único mediador entre Dios y el hombre, el único que puede darte salvación y quitarte esa condenación que tiene al pecador. Pero también a nosotros se nos ha dado esa palabra para hablarle a la iglesia, de que la iglesia, después de que se convierte el hombre pecador a ser cristiano, se le tiene que predicar que el pecado es contra la voluntad de Dios. El pecado se debe de predicar que es separación de Dios. Que el pecado dice en la Biblia, en Romanos, destituye de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte. Pero también es donde nosotros les podemos decir que la vida eterna la trae Jesús. El regalo de Dios en Jesús es vida eterna. Ese es el porqué que nos ha dado eso a nosotros. No solamente a aquellos que están afuera, los pecadores, sino que también a la iglesia que está en la iglesia, que se debe de consagrar para Dios, y que a través de tantas y tantas situaciones o tantas pruebas o tantas tentaciones debemos de esperar en Jesús, consagrando nuestra vida para Él. Pablo le dijo: pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él,
va a haber gente que los va a querer engañar. Va a haber gente que es apóstata, que estuvo un día en el Evangelio, tomó el buen Evangelio, pero decidió voluntariamente apartarse y hacer otra nueva. ¿Que hay nuevo Evangelio? No, dijo Pablo. No es que haya otro Evangelio, sino que hay muchos que quieren pervertir el buen Evangelio. Y esto es lo que estaba pasando con estas personas que se dicen apóstoles, que se dicen profetas, que se dicen que ellos pueden, evangelistas, aún que, ¿dónde están estos evangelistas que daban campaña de sanidad? Deberían de estar en los hospitales, sanando a aquellas personas que están sufriendo. Deberían estar en esos parqueos para que así mismo pasaran los enfermos y sean sanados. O se agruparan como se agrupaban y con el saco los tiraban con la unción que tenían. Deberían de reunirlos y así mismo sanarlos. Pero la Biblia nos habla y nos dice que la apostasía es alguien que estuvo en el Evangelio, que estuvo en el Evangelio predicando, que estuvo tomando del Espíritu Santo, pero él se salió de la buena palabra. Y tomó otra decisión, las cuales ellos tomaron, decirse a sí mismo apóstoles, decirse a sí mismo profetas, decir a sí mismo, ¿qué más nombre se le puede dar? Es el porqué, hermanos, de que si nosotros vemos lo que hemos leído, que lo dice la palabra del Señor, dice las cosas que deben suceder pronto. Y en el Apocalipsis dice, sella las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Lo que mucha la iglesia no creía que iba a pasar, está pasando en este día. ¿Cómo nosotros debemos de tomar esto que está sucediendo? El que está bien tomado de la mano del Señor, lo que está como leoncillo confiado. Aquel que estuvo, como quien dice, allí en medias aguas, como dice en la Biblia, en medio ni caliente ni frío, estaba tibio, es donde están con un miedo. ¿Por qué? Porque dice que el amor echa fuera el temor. Y si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestra vida, echa fuera todo el temor que pueda venir en nuestra vida. Y estas personas, hermanos, pues hay tiempo, es el tiempo en este tiempo que estamos pasando, de meditar, hermanos, de que si necesitamos más de Dios, buscar más a Dios. Si necesitamos ponernos a cuentas con el Señor, ponernos a cuentas, porque cuando nosotros veíamos pasar esas situaciones, lo que decía el predicador, lo que decía el maestro o el líder, lo que decía era: busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, y llamarle mientras tanto está cercano. Pero ahora es de decir, dejar el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es lo que tenemos ahora, que primeramente cuando nosotros veíamos, oíamos que lo que estaba pasando, le decíamos: hay que buscar de Dios, hermanos, hay que estar en esa comunión con Dios siempre. Pero ¿cuál era la actitud de ustedes? ¿Cuál era la actitud de aquellas que estaban escuchando ese consejo? Y ahora que estamos en estas situaciones, es lo que dice es que el impío deje el impío sus caminos y el inicuo sus pensamientos, y que se vuelva a Jehová, que Dios es amplio en perdonar. ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermano? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que podemos ahorita, que tenemos vida, podemos nosotros reconciliarnos, buscar del Señor, fortalecer nuestra fe en el Señor y pedirle al Señor que nos siga ayudando como siempre nos ha seguido ayudando.
que cosas que van a suceder van a pasar porque van a pasar. Aun cuando nosotros ayunemos, cuando nosotros oremos, que pase esta situación, que pase, hermanos, esto va a pasar porque va a pasar, porque está dicho que va a pasar. Pero lo que también tenemos, una promesa del Señor, que Él va a estar cuidando de cada uno de nosotros. De que nosotros, si nosotros estamos en la sombra de Él, vamos a salir adelante. Es allí donde nosotros, hermanos, de que la fe que hemos nosotros, en que hemos construido nuestra fe. Si nuestra fe la hemos construido en la roca, hermanos, lo que hemos edificado se va a mantener firme. Pero si nosotros hemos edificado en otra cosa, que no sea en la roca que es Cristo Jesús, entonces ahí vamos a tener esa dificultad de nuestra vida cristiana, si es que nosotros somos cristianos. ¿Por qué pasan las cosas? Para que aquel que no conoce a Dios conozca de Dios, y la iglesia se ponga a meditar, y también nosotros hagamos el trabajo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque mucha iglesia también ya no hacía el trabajo que deberíamos hacer. Aunque nosotros vemos que es el trabajo que debemos hacer, no lo hacíamos. Ahora que está esta situación, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor esa ayuda, esa confianza, esa seguridad de nuestro corazón y seguir adelante. Y darle a aquellos hermanos que no sienten esa confianza, esa paz en sus corazones, decirles que Cristo es el que da la paz en nuestras vidas. Es el que nos da la seguridad de nuestros corazones. Es el que nos da esa salvación, el único que nos ha dado Dios para que nosotros podamos ser salvos y que haya en nuestro corazón esa paz, esa confianza, esa amistad con el Señor. Porque la Biblia nos habla y nos dice que poniendo nuestra fe en Jesucristo tenemos esa paz, esa confianza, esa comunión con Dios. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, entonces cualquier persona va a poder tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios. En Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Pero esto es solamente al que conoce al Señor. Y para conocer al Señor necesitamos nosotros dejar entrar a Jesús en nuestra vida, dejar entrar en nuestros corazones a Jesús y oír la voz del Señor. Esa es la manera, hermanos, de que por eso el que ha confiado en el Señor está con esa paz en su corazón, con esa confianza en su corazón. Hoy es el tiempo el cual cada uno de aquellos que estábamos, que no hacíamos lo que teníamos que hacer, lo podamos hacer. Aquellos que no conocen de Dios pueden tomar esa salvación en sus manos. Aquellos que estaban ahí tibios ahora pueden calentarse en este tiempo. Y nosotros que no hacíamos el trabajo que debemos hacer, hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Y a aquellos que sabemos bien que se han salido de lo que es el buen evangelio y que están haciendo, todavía es tiempo de que se arrepientan y vuelvan al evangelio de verdad, al de salvación. No al de prosperidad, no al de milagro, no al de que puede hacer milagros Dios, claro que sí puede hacer milagros. Sanidad puede hacer Dios, claro que sí puede hacer sanidad. Que Dios nos lo ha dejado aquí en la palabra, pero no es nuestro trabajo nosotros anunciar de que milagros, que vas a estar bien. No, si lo que el trabajo que nos ha dado el Señor es anunciar que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo da vida eterna, que Jesucristo perdona todos los pecados, que Jesucristo rompe cadenas de cualquier pecado que sea, cualquier vicio en cualquier persona. Esto es lo que hace Jesús en la
anunciar que Jesús es el que liberta al que está esclavizado en el pecado. Es el por qué, hermanos, es el tiempo hoy. El tiempo hoy el cual se tiene que decidir la persona, tanto el que no conoce de Dios, como también el que conoce a Dios y el que está también firme en el Señor. Así, hermanos, el tiempo es hoy. Este es el tiempo, el cual tenemos que nosotros levantar o erguir nuestra cabeza, porque el día del Señor o la venida del Señor Jesús está cerca. Todas estas cosas que están pasando, todas estas cosas que están sucediendo, que aún nosotros no quisimos verla, tomarla en serio, y esto que está pasando es porque el Señor, el día que viene el Señor Jesús por su iglesia, está ya a la puerta. No es de que quizás 20, 30 años, 50 años, y aún si fueran 40, 50 años, nosotros los que hemos creído en el Señor, nos mantendremos firmes creyendo en Jesús, que dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo os hubiera dicho: voy pues a prepararla para donde yo esté, también vosotros estéis. La promesa del Señor es de que pronto viene Él a levantar la iglesia. ¿Eres iglesia? Prepárate. ¿No eres iglesia? Puedes ser también miembro de la iglesia. Puedes ser miembro de la iglesia. ¿Cómo? Aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Te puede salvar, te puede libertar de ese pecado el cual tú estás esclavizado. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa noche. Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa tarde por darnos este gran privilegio, mi Dios, para dar esta palabra a través, Padre mío, Señor, de este medio, Padre mío, que todo aquel que está a través oyendo, Señor, viendo, Padre amado,